Muy bien. Por más que la discusión sistemática de qué es el método científico empezó, sobre todo en el siglo XX, ya hubo intentos previos, ya podemos llamarla la prehistoria de la filosofía de la ciencia, si quieren, o la prehistoria de la epistemología. Y uno de los primeros que aparecen en esta prehistoria es el famoso filósofo francés Descartes, eh, que en su obra Reglas para la dirección del entendimiento de 1628 escribía ciertas reglas simples, o sea, estaba haciendo referencia a qué hay detrás de este nuevo camino que el propio Descartes fue uno de los pioneros en descubrirlo, ¿no? Este nuevo camino, o como él llamaba la nueva filosofía, o sea, este nuevo camino a la verdad, que en el caso de Descartes, lo que estaba inaugurando era digamos, el camino a la filosofía crítica también, o la crítica a la filosofía, es ciertas reglas simples que si una persona las sigue exactamente, nunca tomará por verdadero lo que es falso, y nunca derrochará sus esfuerzos mentales inútilmente, sino que incrementará incesante y gradualmente, vamos a, su conocimiento y llegará así al entendimiento verdadero de todo lo que no esté fuera de sus posibilidades. Acá hay un primer esbozo de lo que se entiende por esta nueva filosofía natural, por esta nueva filosofía crítica, ¿no? En una etapa todavía muy intuitiva, ¿no? De reglas simples que lleven a un buen discernimiento entre lo verdadero de lo falso. Bueno, de hecho, Descartes esto lo desarrolla en su obra más famosa, El discurso del método, ¿no? Esto es un ejemplo, digamos, si quieren, de la prehistoria de la filosofía de la ciencia. Bueno, otro, Francis Bacon, no es que fue un gran científico Francis Bacon, sino que fue un gran divulgador y propagandista, ¿no? De ese nuevo método o esta nueva disciplina llamada filosofía natural. Este, y fíjense, eh, esta cita que les voy a compartir es del hijo de William Herschel, que fue uno de los más grandes astrónomos de toda la historia. El hijo llamado John Herschel escribió una obra en 1831 llamada Un discurso preliminar sobre la historia de la filosofía, sobre el estudio de la filosofía natural, ¿no? De Francis Bacon, bueno, por ahí yo después les voy a compartir en el aula virtual mis apuntes de clase, en donde hay alguna cita de Francis Bacon que yo digamos, por una cuestión de no hacer, porque bueno, obviamente el tiempo que tenemos es finito, no por la pandemia, sino porque todo cuatrimestre es finito. Yo voy a ir subiendo al aula virtual mis apuntes de clase, que es un archivo que tiene algunas cosas más que esta presentación, y también les voy a compartir esta presentación, ¿no? Que va a estar en el aula virtual. En el archivo, digamos, de los apuntes hay algunas cosas que no están en la presentación, para el que quiera profundizar un poquitito más. No es que hay mucho más, hay unas poquitas cosas más. Hay una cita de Francis Bacon, por ejemplo, en este caso, y algunas otras cosas más. Acá lo que incluí fue una cita de Herschel. Estamos en 1831, o sea, hace no tanto, hace 200 años. Dice Herschel, de la experiencia, una vez reconocida como la fuente de todos nuestros conocimientos sobre la naturaleza,
se sigue que en el estudio de la naturaleza y de sus leyes debemos contentarnos con observar como un asunto de hecho lo que es. Pero antes de que la experiencia misma se pueda usar con aprovechamiento, hay un paso preliminar que dar, que depende totalmente de nosotros. Es la desaparición y la limpieza absolutas de la mente de todo prejuicio, tenga el origen que tenga, y la determinación de atenerse o inclinarse en primer lugar al resultado de una apelación directa a los hechos y de una deducción lógica y directa de ellos después. Por lo menos es muy destacable, tanto en Descartes como en Herschel, esta vocación a liberarse de los prejuicios. O sea, obviamente, ningún ser humano puede liberarse completamente de todos sus prejuicios, ni siquiera el más radical pensador. Pero tener la vocación de liberarse ya marca una diferencia. Y es uno de los secretos del éxito del método científico, esa vocación de liberarse de prejuicios. ¿Mm? Yo hago un modelo, digamos, tanto para hacer uno, digamos, si yo observo, por ejemplo, una astronomía, ¿no? Digamos, hasta hace 200 años, uno lo único que podía hacer en astronomía era usar el mejor telescopio disponible y mirar las estrellas, ¿no? No era mucho más lo que uno podía hacer. Entonces no había mucho, si quieren, incentivo para hacer modelos, porque no se sabía muy bien qué es lo que uno estaba viendo, ¿no? Cuando nació lo que se llama la espectrografía, la segunda mitad del siglo XIX, donde se empezó a ver que, por ejemplo, en la luz del sol hay algunos colores, si quieren, digamos, hablando técnicamente hablando, algunas líneas de emisión espectral comunes a gases que uno puede observar en la Tierra. Ahí se empezó a tener acceso a de qué estaba compuesto el Sol, por ejemplo, ¿no? Y luego más adelante, cuando pudo empezar a hacer espectrografías de estrellas distantes, o sea, estrellas que no sean el Sol, se pudo también empezar a estudiar de qué estaban compuestas otras estrellas. Bueno, ya con eso hay una motivación más fuerte de hacer modelos de las estrellas. Entonces yo puedo hacer un modelo de algo, de un sistema físico, aunque no pueda hacer un experimento con ese sistema físico, ¿no? Basta que tenga la suficiente motivación para hacerlo. ¿Y cuál es la motivación? Y si yo puedo estudiar muchos aspectos de un sistema físico, ya tengo suficiente motivación para hacer modelos. Modelos teóricos, modelos conceptuales, obviamente que siempre van a ser simplificaciones, pero que van a dar predicciones. ¿Eh? Y después los voy a poder contrastar o no. Entonces, yo esos modelos los tengo que hacer libre de todo prejuicio para estar preparado a que si no me da bien, lo descarte y proponga otro modelo. En el caso de algo con lo cual yo pueda experimentar, o sea, que algo que yo pueda preparar en un laboratorio, ahí ya tengo mayor libertad, porque puedo ir cambiando las condiciones ambientales, las condiciones de lo que sea, ¿no? Presión, temperatura, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Energía, intensidad del voltaje, concentración de tal reactivo o lo que sea, ¿no? Pero incluso también con lo que es la geología. O sea, yo no puedo hacer experimentos con un planeta, pero sí puedo tener acceso a más y más información de los estratos, digamos, de la Tierra, que me motiven para hacer modelos de la evolución geológica de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Pero lo importante es tratar de estar abierto a la crítica y estar abierto al cambio, ¿no? Cosa que muchas de las llamadas pseudociencias son llamadas así porque están cargadas de prejuicios y sobre todo porque en muchos casos no han avanzado nada o no han cambiado. No lo debemos avance, no han cambiado nada en los últimos 2000 años, ¿no?
Entonces, bueno, una ciencia que no cambia por 2000 años, es probable que esté muy frenada por prejuicios y que entre dentro de la categoría de pseudociencia, ¿no? Que por supuesto también es un debate, qué es ciencia, qué es pseudociencia. ¿Es pseudociencia o no la astrología? ¿Es pseudociencia o no el psicoanálisis? Por supuesto que hay debates, que lo sigue habiendo. Hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no. Pero lo importante, más allá de qué es lo que sea, qué es lo que no sea, es que uno de los secretos del progreso científico es intentar liberarse de los prejuicios. Muy bien, digamos, la primera metodología científica fue lo que uno llamaría inductivismo ingenuo. O sea, porque realmente los primeros descubrimientos científicos se basaron en hacer una serie de observaciones, que pueden ser experimentos o no, ¿eh? Y a partir de una serie de resultados, si se repite un cierto resultado, transformarlo en ley. Entonces, si yo tengo que un fenómeno se repite 10 veces, digo, bueno, esto es una ley, ¿no? Entonces, ese método, que es el más primitivo, es lo que uno llamaría inductivismo ingenuo. Hago una inducción. Tengo un conjunto finito de observaciones que se repiten, que hay una característica que se repite, entonces esa característica que se repite la elevo a la categoría de ley, ¿no? El famoso ejemplo que lo vamos a encontrar en todo libro de filosofía de la ciencia es observar un cuervo que es negro, dos cuervos que son negros. Observo 10 cuervos que son negros, llega un momento en que voy a estar tentado a enunciar la ley, todos los cuervos son negros. Eso es el método inductivista, ¿no? Esto fue muy criticado, sobre todo a partir del siglo XX, con Karl Popper a la cabeza, del cual vamos a hablar más adelante, hoy más tarde o el viernes. Les aclaro por las dudas, ¿no? Las clases de los miércoles y viernes son 2 clases por semana, me refiero, no es que yo los viernes repito esta clase, ¿no? Sino que son 2 clases por semana que tiene el curso, ¿no? No es que hay 2 comisiones, nada por el estilo, ¿no? Me imagino que lo tienen claro, pero por las dudas lo aclaro. El tema es que detrás de este método inductivo hay una serie de suposiciones. Que un poco ya se las dije, ¿no? La noción de repetibilidad de un experimento. ¿Lo estoy repitiendo realmente o cambió algo que yo no controlé? El observador. Se da por sentado que el observador, el experimentalista, es una persona normal, ¿no? Que está sana, demás. Los enunciados singulares, ¿qué son los enunciados singulares? Bueno, justamente es el enunciado de un resultado concreto individual, de un experimento individual, ¿eh? Una observación individual. Entonces, si todo eso funciona, tengo en claro qué es, todo bien, ¿no? Cuando digo, ¿qué significa que los enunciados singulares no sean problemáticos? Bueno, que tenga definido, y esto está relacionado a la repetibilidad de un experimento. O sea, eh, digamos, el enunciado singular incluye todas las condiciones del experimento. O sea, por eso digo que está íntimamente relacionado con la repetibilidad de un experimento, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cuervo, el enunciado número 6, vi un cuervo y era negro. El enunciado número 7, vi un cuervo y era negro, ¿no? La pregunta sería, ¿el enunciado singular 7 es igual al 6? O sea, ¿tengo en claro qué significa ver un cuervo? Evidentemente, negro no entra dentro de la definición de cuervo, sino sería una tautología. La ley todos los cuervos son negros no me diría nada. Si dentro de la definición de cuervo incluye el hecho de que sea negro, ¿no?
Entonces, evidentemente tengo otra definición de qué es cuervo. Entonces, el enunciado 7, que dice, vi un cuervo negro. ¿Realmente vi un cuervo? ¿Qué garantías tengo que ese pájaro que vi era un cuervo? Y yo, el enunciado 7, ¿mis ojos tenían la misma capacidad visual o me agarraron cataratas de golpe? O en el enunciado 6 tenía anteojos puestos y en el 7 no. Entonces, hay muchas cosas que se dan por sentado detrás de la noción de enunciado singular. Bueno, acá les doy una serie de ejemplos de enunciados observacionales singulares. Por ejemplo, hoy a las 7 de la mañana Venus estaba en tal posición en el cielo. La pava llena de agua hirvió en mi hornalla después de 17 minutos. Acá tenía que agregarle, no sé, hoy a las 9 de la mañana, yo qué sé. Ayer Juan retó a su hijo. Estos serían enunciados observacionales singulares. Lo que se llama conocimiento científico, o sea, lo que no es anécdota, en realidad se lo asocia a leyes universales, o sea, las que no tienen elementos ni de espacio ni de tiempo, o sea, leyes. Los planetas se mueven en elipses alrededor del Sol, sería una ley de la astronomía. Una corriente eléctrica produce un campo magnético, es una ley de la física. Los ácidos vuelven rojo el papel de tornasol, es una ley de la química. Son ejemplos de enunciados universales, o sea, que no tienen un tiempo ni un espacio determinado, que creemos que existen. Creemos que la ciencia es posible porque creemos que existen enunciados universales verdaderos o aproximadamente verdaderos. Y estos son muy diferentes a estos, ¿no? Estos tienen día y hora. Perdón, tienen fecha y lugar. Estos no tienen fecha y lugar. Muy bien. Entonces, detrás del método inductivo está lo que se llama la lógica inductivista. O sea, ¿cómo yo fundamento una ley universal a partir de un conjunto finito de observaciones? ¿Cómo yo justifico, a partir de haber visto 50 cuervos negros, la ley todos los cuervos son negros? Bueno, la lógica que hay detrás es que es lícito generalizar un conjunto finito de enunciados singulares. Entonces, detrás de la lógica inductivista está que el número de enunciados singulares tiene que ser grande. Las observaciones se tienen que repetir en una amplia variedad de condiciones. Y por supuesto, no tengo que tener ningún... acá me faltó poner enunciado. No tengo que tener ningún contraejemplo. No tengo que tener ningún enunciado que contradiga esa ley universal, ¿no? Esto parece trivial, pero no es tan trivial, ¿no? O sea, ¿qué significa que deben ser grandes? ¿Qué tengo que observar? 10 cuervos negros, 50 cuervos negros, 1000 cuervos negros. Los tengo que ver en las selvas de Sudamérica, o también tengo que incluir las selvas de otros continentes. ¿Qué significa que sea grande en una amplia variedad de condiciones como para poder enunciar la ley universal, ¿no? Acá pongo un ejemplo, que es la ley de la dilatación térmica de los metales, ¿no? Que me dice que todo metal se dilata cuando lo caliento. Por supuesto que como primera medida tengo que ver que vale para distintos tamaños de barra, luego que vale para distintos tipos de metales, ¿no? Esto es sentido común. Pero hay otras cosas de sentido común que ni siquiera están enunciadas porque se dan por descartado. O sea, cuando yo digo repetir las mismas condiciones experimentales, no incluyo el estado de ánimo del experimentador, ni, como puse acá algo ridículo, el color de la pared del laboratorio. O sea, pero bueno, son todas cosas que por ahí dan a risa, pero
entran dentro de la noción de enunciado singular y de experimento repetible, ¿no? Yo no voy a pretender que detrás de la noción de experimento repetible exigir que si lo hago en otro laboratorio, las paredes estén pintadas del mismo color, ¿no? O que el experimentador sea mujer u hombre, o que nunca tenga dolor de estómago mientras esté haciendo el experimento. No se me ocurre pedir eso, ¿no? Sí voy a pedir, y al revés, tampoco voy a pedir que varíen eso, no voy a pedir repetir el experimento de dilatación de metales, ¿no? Cambiando el color de la pared o cambiando la altura, ¿no? De la científica que está haciendo el experimento. No voy a pedir eso. Pero bueno, hay una serie de cuestiones que no son tan triviales. Por eso fue tan criticado el método inductivista. Porque no es la lógica que hay detrás no es una lógica o no es un método 100% seguro, ni 100% preciso en cuanto a que cuándo yo puedo enunciar una ley. Bueno, ese sería el resumen de cuál sería el principio de inducción, ¿no? Y como les dije, o sea, si una amplia variedad de condiciones es una gran cantidad de A, y si todos los A observados poseen sin excepción la propiedad B, entonces todos los A tienen la propiedad B. Esto, digamos, como para poner una letra, sea lo que sea que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, el primer gran crítico del método inductivo fue el filósofo austríaco Karl Popper, en su obra La lógica de la investigación científica, en donde por argumentos lógicos dijo, nunca uno puede saltar lógicamente de un número finito de enunciados a uno infinito. Y es verdad, porque una ley universal equivale lógicamente a un conjunto infinito de enunciados singulares. Es imposible lógicamente saltar de un conjunto finito a uno infinito. No hay ningún método lógico, ningún silogismo, ningún nada que me permita hacer eso. Lógicamente, o sea, me refiero conservando el mismo grado de verdad que tenía en ese conjunto finito de enunciados singulares. Muy bien. Ahora un poquito saliéndonos del método inductivo en particular, en lo que respecta a la noción de predicción, cuando uno enuncia una ley, como una ley es un enunciado universal, y por lo tanto trasciende el lugar y el tiempo, se espera que sirva para predecir, ¿no? Y también para explicar, ¿no? Una vez que uno acepta una ley, no importa cómo la obtuve, si la obtuve usando el método inductivo, si la obtuve porque soñé anoche, pero una vez que uno la acepta, una ley lo que permite es hacer predicciones si yo tengo un enunciado singular del tipo condición inicial. Acá es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ley universal. El agua completamente pura se congela a 0 grados centígrados. Condición inicial, que es un enunciado singular, ¿no? Anoche dejé un vaso de agua destilada en el jardín. Y hoy a la mañana hace 1 grado bajo cero. O sea, me desperté, vi el termómetro o vi el noticiero y vi que es 1 grado bajo cero. Predicción. Cuando salga al jardín, voy a encontrar mi vaso con agua congelada, ¿no? Bueno, salgo, si lo veo congelada, voy a decir, bueno, mi ley se volvió a cumplir. Seguramente, si yo salgo y no lo veo congelado, voy a buscar una explicación, pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? La explicación digamos, va a ser, si este señor es alguien que está con mucha predisposición
a echar por tierra cualquier ley universal, lo primero que va a pensar es que esta ley universal es falsa y que descubrió un contraejemplo. Si es alguien un poquitito más conservador o un poquitito más cauto, va a decir, bueno, a ver, por ahí durante la noche le cayó al agua, quién sabe qué polvo o qué cosa que hizo que su punto de su punto de solidificación, o sea, su punto de congelamiento, bajara, por ejemplo, a 2 grados bajo cero. Entonces, por más que hace 1 grado bajo cero, no se congeló, ¿no? Uno de los filósofos más importantes del siglo XX, Bertrand Russell, hizo una crítica bastante humorística al método inductivista a través de la famosa historia del pavo inductivista de Bertrand Russell. Entonces, cuenta Russell que había una vez un pavo que llegó a una granja avícola. Entonces, en su primera mañana, comió a las 9 de la mañana. Al día siguiente, comió a las 9 de la mañana. Y notó que no importa qué temperatura había, vino el otoño, el invierno, hacía más frío, vino la primavera, hacía más calor, siempre comía a las 9 de la mañana. Entonces, al cabo de, pongámosle, 40, 50 días, enunció una siguiente ley. Todos los días me dan de comer a las 9 de la mañana. Bueno, el pobre pavo inductivista recibió la refutación de su ley cuando el 23 de diciembre, a las 9 de la mañana, le cortaron el cuello. Esa es la historia del pavo inductivista de Bertrand Russell. O sea que hay leyes que por más que tenga 364 enunciados singulares que la confirman, por ahí el número 365 la refuta, ¿no? Y hay una cosa irónica. El principio de inducción, que es verdad que muchas veces funcionó, o sea, muchas leyes se han deducido mediante la repetición de un experimento, y han resultado en leyes que siguen siendo útiles hoy en día. Pero si uno aplica el método, o sea, si uno quiere justificar el método inductivista diciendo que funcionó muchas veces, está haciendo trampa, porque está aplicando el método inductivista para justificar el método inductivista. ¿Me entienden? O sea, estoy aplicando el método inductivista como metamétodo, o sea, como método para justificar un método, haciendo uso de una serie de ejemplos en la historia de la ciencia, ¿no? O sea que entonces, en vez de hacer trampa, aplicar el método inductivo para justificar el método inductivo. Y por supuesto, como les dije antes, ¿no? Es difícil definir qué es gran cantidad de observaciones, qué es definir amplia variedad de circunstancias, ¿eh? Cómo poner límite a la variedad de las circunstancias. Acá pongo otro ejemplo ridículo, ¿no? La ley de la gravedad. Debo hacer experimentos tirando piedras desde una torre o desde un plano inclinado, depende de mi estado de salud, no tiene mucho sentido, ¿no? Y ahí es donde entra el modelo y el conocimiento teórico de la situación. ¿Eh? Eh, pero claro, si yo quiero justificar una ley universal, por ejemplo, un inductivista podría intentar asignar una probabilidad a una ley universal. Ahora, ¿qué pasa? Toda, toda teoría de la probabilidad, el fundamento está en un universo de posibilidades. Entonces, la teoría de la probabilidad de un dado no cargado se basa en que el universo de resultados son 6, las 6 caras del dado. Y en el modelo teórico que me dice que este dado no está cargado, ¿no? No hay ninguna cara más pesada que la otra. Entonces, esta teoría de probabilidad está bien fundamentada y me dice que la probabilidad de obtener el número 3 es un sexto, ¿no? Porque hay 6 casos posibles, todos igualmente probables.
Ahora, si yo tengo 50 enunciados singulares que me favorecen una determinada ley universal, para yo poder asignar una probabilidad de que sea verdadera esa ley universal, debería definir un espacio de leyes universales. ¿Cuántas son todas las leyes universales posibles relacionadas con este experimento que estoy haciendo? Y bueno, ese espacio es muy difícil determinarlo, por no decir imposible. O sea, de hecho, para toda disciplina científica, en principio voy a tener infinita cantidad de teorías de leyes universales. Algunas van a ser más probables que otras, pero no está bien definido el espacio de las teorías científicas, el espacio de las teorías químicas, físicas, lo que sea, ¿no? Incluso un inductivista que sea un poco menos ingenuo obviamente va a tratar de acotar el número de teorías razonables, pero ahí va a entrar con el límite de decir, bueno, ¿y qué es una teoría razonable? Pongámosle que yo enuncio 20 posibles teorías razonables. Y las demás, ¿por qué no son razonables? Porque no me gustan, porque son demasiado complicadas, o sea. Incluso, y esto lo va a señalar muchos filósofos de la ciencia del siglo XX, los propios enunciados singulares también son proclives a tener una probabilidad. Porque un enunciado singular también a veces tiene ciertas incertezas. Entonces tengo que, no sé, digo el ejemplo del cuervo, ¿no? Por ahí, si tengo poca luz, puedo no estar seguro si vi un cuervo negro o un cuervo gris oscuro, entonces le hace una cierta probabilidad de haberlo visto negro, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, pero digamos. O sea que la cosa es mucho más complicada de lo que uno se imagina. Siguiendo un poco esta historia de digamos, de la prehistoria, ¿no? de los filósofos o de los prefilósofos de la ciencia, otro ejemplo muy destacado es el de David Hume, filósofo escocés, que fue uno de los primeros escépticos, ¿no? De hecho, Hume tuvo una influencia importante en Kant, en su filosofía crítica. Hume lo que dijo es que la ciencia no se puede justificar de un modo racional. O sea, él directamente él dijo que nuestras creencias en leyes universales son producto de hábitos psicológicos, y lo dijo así él, que adquirimos. Como el caso del pavo adquirió el hábito psicológico de desayunar a las 9 de la mañana. Él, digamos, él dijo que todas las leyes descubiertas hasta el momento, bueno, Hume vivió en el siglo XVIII, son en realidad hábitos psicológicos que hemos desarrollado producto de habernos encontrado repetidas veces con esas observaciones, ¿no? Con lo cual, para David Hume, directamente, la inducción directamente no es un método que me dé certeza para ninguna ley universal que yo descubra, ¿no? El argumento de que el principio de inducción es evidente también es bastante falaz, porque ¿evidente para quién? ¿Quién dice que es evidente, no? Ya vamos a ver que en el siglo XX una de las corrientes más importantes de la filosofía de la ciencia es el falsacionismo de Karl Popper,
que lo que dice es que justamente el método inductivo no es un método científico, sino que la ciencia progresa mediante refutando teorías anteriores. O sea, el progreso está basado en la destrucción, si uno quiere ser un poquito dramático, ¿no? Y por supuesto acá, detrás de este escepticismo, está el problema de si es posible la objetividad, o sea, la independencia del sujeto observacional. Todos nuestros cerebros son iguales, nuestros nervios ópticos, nuestro aparato cognitivo, nuestra corteza visual, bla, 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 ¿no? Es todo igual. Hay un montón de apuestas que uno hace a la hora de creer en un método científico. Bueno, un ejemplo de la cuestión cognitiva es, no siempre todos vemos lo mismo. Seguramente en este momento ustedes, algunos deben estar viendo un jarrón blanco y otros deben estar viendo dos caras negras enfrentadas. Y seguramente ya a esa altura más de uno de ustedes estuvo alternando entre ver un jarrón blanco y ver dos caras negras enfrentadas. Porque de hecho todos podemos ver las dos cosas. Pero nunca al mismo tiempo. Nunca al mismo tiempo. Es como que el cerebro se ajusta a una cosa o a la otra. Puede ir alternando, pero nunca ustedes van a ver al mismo tiempo un jarrón blanco y las dos caras. Puede incluso oscilar. Esto es un caso bastante sencillo, donde uno puede incluso oscilar cada 2 o 3 segundos, uno puede oscilar entre ver una cosa o la otra, ¿no? Bueno, en la práctica tienen un ejemplo de cómo de repente quien está haciendo una ecografía por ejemplo, de un feto, puede descubrir cosas que la madre que está ahí en ese momento ni remotamente la adivina, salvo que el obstetra o quien que está haciendo ecografía le esté diciendo qué es lo que él está interpretando. O sea, a veces la educación visual perdón, la visión, parte de nuestra visión también se puede ir entrenando, ¿no? De cómo interpretar cosas. Entonces, como un poco les dije antes, ¿no? Los enunciados básicos no son tan básicos como uno piensa, porque detrás de todo enunciado básico también hay teoría, ¿no? Por ejemplo, decir, ahora estoy remontando un barrilete que se mantiene alto, ¿no? Gracias al viento. Bueno, ese enunciado básico tiene un montón de conceptos asociados. El concepto de viento, detrás del cual está el concepto de aire que se mueve, ¿no? El concepto de barrilete, detrás de que es un objeto estable, ¿no? Y que es algo inerte. El barrilete no es un pájaro, sino que es tan inerte en el aire, no es que cobra vida cuando yo lo suelto. O sea, pero es una creencia que yo tengo. O sea, otra persona podría decir, no, el barrilete, mientras yo lo tengo en mis manos, es un objeto inerte. Y cuando lo suelto, cobra vida y ganas de volar. No hay un viento que lo está levantando, sino que se siente libre y le gana de elevarse. Obviamente tiene más sentido pensar que el viento lo está levantando, ¿no? Pero digamos, detrás de todo enunciado básico también hay teoría, hasta en este tan elemental como el barrilete que estoy remontando. Y bueno, y detrás como yo les dije, ¿no? Detrás de todo enunciado básico hay una serie de conceptos, ¿no? El caso del enunciado básico barrilete, el concepto barrilete, el concepto viento, el concepto aire, ¿no? Algo elemental como el concepto de azul, color azul, ¿no? Hay una cosa a la cual apostamos y que generalmente somos exitosos, y es que mi universo de discurso, mi universo conceptual es de alguna manera isomorfo al universo conceptual de la persona con la cual yo estoy hablando. Isomorfo, como su nombre lo indica, quiere decir que tiene la misma forma. Pero piensen en forma como una red conceptual. Imagínense una red donde cada nodo, cada punto es un concepto, y hay conceptos
conceptos que están relacionados. Entonces, imagínense nodos que están unidos por líneas imaginarias, ¿no? Entonces, en la medida en que, digamos, mi red conceptual básica tenga la misma forma que la red conceptual básica de la persona con la cual yo estoy hablando, cuando yo digo esto es azul, yo sé que esa persona me va a entender y, salvo que sea daltónico, va a estar de acuerdo. Ahora, eso no significa que mi azul sea el mismo azul que el de la otra persona. O sea, lo importante es que a lo que yo llamo azul, o sea, el conjunto de objetos a los cuales yo llamo azul, sea el mismo a los cuales esa otra persona llama azul. Entonces, por ahí, pero mi mundo fenoménico o fenomenológico es imposible de traducirlo o de que tenga acceso ninguna otra persona, así como yo no puedo tener acceso al mundo fenomenológico de ninguna otra persona. Entonces, yo no sé si el azul de cualquiera de ustedes es igual al mío. Pero lo importante es que el conjunto de cosas que vemos azules, ustedes y yo, sea el mismo. Esto no va a haber problemas, ¿no? Y por supuesto que una teoría es fundamental a la hora de guiar un experimento científico. Una teoría científica también va cambiando mi universo conceptual. Y otro ejemplo notable es el de la teoría electromagnética de Maxwell, del físico escocés James Clerk Maxwell, que unificó las teorías eléctricas y magnéticas en una teoría común llamada teoría electromagnética, ¿no? Una de las predicciones teóricas de esta teoría es que hay soluciones a esas ecuaciones del tipo onda. O sea que la electricidad y el magnetismo, los campos eléctricos y magnéticos, se pueden propagar, pueden viajar a lo largo del vacío y en ausencia de cargas eléctricas en la forma de ondas. Nunca nadie había experimentado con ondas electromagnéticas. Ojo, inconscientemente todo el mundo había observado ondas electromagnéticas, sin saberlo, porque la luz es una onda electromagnética, pero nadie sabía eso. Entonces, la teoría de Maxwell lo inspiró a que el físico alemán Heinrich Hertz hiciera experimentos utilizando circuitos eléctricos, ¿no? Con bobinas, resistencias, ¿no? Fuentes, demás, capacitores, etcétera, para generar ondas electromagnéticas y detectarlas. Pero sin la teoría de Maxwell jamás, ahí sí que jamás, hubiera habido un Hertz que se le hubiera ocurrido hacer ese experimento, ¿no? Un poco para, digamos, discriminar un poquito mejor o, digamos, acotar lo que es el problema del inductivismo, ¿no? Es bueno diferenciar lo que se llama contexto de justificación de contexto de descubrimiento de una dada ley, ¿no? Si uno se concentra en el contexto de descubrimiento, o sea, cómo alguien descubrió una ley, puede ser que haya muchas leyes que se hayan descubierto de manera inductivista. Entonces, el inductivista, incluso moderno, puede estar de alguna manera justificado en cuanto a que muchas leyes se descubrieron con inspiración inductivista. Ahora, de ahí que estén justificadas es otra cosa. Entonces, mucho del método inductivista sigue siendo perfectamente válido a la hora de hacer historia de la ciencia para entender el contexto de descubrimiento. Ahora, el contexto de justificación, cómo yo justifico lógicamente una ley, bueno, ahí, digamos, se aplican todas las críticas, ¿no? O sea, ninguna ley está justificada lógicamente,
en todo caso, la justificación de una teoría está por el tiempo que hace que sobrevive a todas sus pruebas, a todas sus predicciones, a todas sus contractaciones, a toda su teoría práctica. Eso la va justificando a la teoría conforme pasa el tiempo, de alguna manera, ¿no? Pero está claro, digamos, es bueno tener en claro o diferenciar estos contextos, ¿no? Por supuesto que la justificación está cargada de teoría, porque, digamos, las observaciones están cargadas con la propia teoría que yo uso para justificarla, pero lo importante es que, digamos, no haya tensiones internas y que digamos, yo pueda entender e incrementar mi comprensión de lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, vamos a seguir porque me falta poco para que termine la clase. Lo que voy a hacer es cortar la grabación unos minutos antes de las 12, pero vamos a seguir con esta grabación hasta como última grabación de la clase de hoy. Vamos a empezar un poquitito a hablar del falsacionismo. Acá está una foto de Karl Popper, el padre del falsacionismo. Claro, y él, digamos, como un poco les anticipé, él lo que dijo es que la ciencia progresa cuando va refutando teorías viejas y proponiendo teorías que superen a las viejas en cuanto a que no sean falsadas por las mismas cosas que falsaron a las anteriores, que no sean refutadas, ¿no? El ejemplo burdo de los cuervos es, bueno, si observo un cuervo que no es negro, refuto la ley, todos los cuervos son negros, pero bueno, veré qué otra ley enuncio que englobe a los cuervos que no son negros, ¿no? Veré cuál es esa ley. Claro, una de las cosas sobre las cuales se fundamenta, llamémosle, el primer falsacionismo o el falsacionismo ingenuo, muchas veces Popper fue criticado como falsacionista ingenuo, pero el propio Popper se ocupó de aclarar que él no era un falsacionista ingenuo. O sea, un falsacionista ingenuo es alguien que cree que un enunciado básico que refuta una ley es indiscutible. Y como vimos, un enunciado básico también puede ser criticado. O sea, el ejemplo que les di de que salí a mi jardín y vi el agua que estaba o que no estaba congelada, bueno, por ahí, si no estaba congelada, habría que ver si ese agua es pura o no, ¿no? Entonces, el falsacionista sofisticado también pone en duda o también somete a crítica el enunciado básico, utilizando también el mismo corpus teórico, científico, para poder criticarlo, ¿no? Pero ojo, lo que dice Popper es, si para poder salvar una teoría tengo que descartar un enunciado básico aduciendo o imponiendo hipótesis ad hoc, ¿no? Que no puedo confirmar por otro método, entonces estoy saliéndome del método científico. El ejemplo del vaso sería aferrarme ciegamente a la ley de que el agua se congela a 0 grado, diciendo que entraron impurezas al agua, pero después no ocuparme de verificar si realmente el agua dejó de ser pura, ¿no? O sea, está muy bien poner a prueba el enunciado básico, pero digamos, con fundamentos, ¿no? Ahora vamos a ver, o entre hoy y el viernes que viene vamos a ver ejemplos de hipótesis ad hoc injustificadas o que llevan a callejones sin salida, e hipótesis ad hoc que terminan siendo descubrimientos de nuevas leyes o de nuevos hechos observacionales, ¿no? Por supuesto que una de las cosas también que entran dentro de lo que es enunciado básico es las
los conceptos que aparecen y sus definiciones. Como acá puse en negrita, ¿no? No es fácil diferenciar leyes de tautologías. O sea, entonces, si encuentro un cuervo blanco, quizá más que cambiar la ley, sea directamente descartar la ley, pero cambiar mi definición de cuervo, ¿no? O sea, no todo en ciencia es ley. También es importante, como les dije, el corpus de conceptos, el corpus de definiciones. ¿Mm? Pero bueno, entonces, detrás de la idea de Popper es toda teoría científica, todo enunciado científico, es científico porque es refutable. ¿Eh? Sea un enunciado universal o particular, es científico si es refutable. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, un enunciado científico es uno que, por ejemplo, que diga todos los jueves el cielo está completamente nublado en Mar del Plata. Es un enunciado científico. Ojo, científico no significa que sea verdadero, puede ser falso, pero es científico en el sentido que es refutable. Tiene un significado, otra forma de decirlo es, tiene un significado suficientemente claro como para que sea potencialmente refutable. Otro ejemplo, el ángulo de incidencia de un rayo de luz en un espejo plano es igual al ángulo de reflexión, o sea, la ley de reflexión de la luz, ¿no? También es un enunciado científico porque es potencialmente falsable. Yo puedo ver si se refleja o no con el mismo ángulo. Ejemplos de enunciados no falsables de distinto tipo es este. Acá puse 3. ¿Llueve o no llueve? Y no es falsable, porque tiene la forma de una tautología, la forma P o no P. Desde el punto de vista lógico, es un enunciado verdadero. P o no P, llueve o no llueve, siempre es verdadero. Un segundo ejemplo, no es falsable. Un segundo ejemplo, los tres lados de un triángulo equilátero son iguales. ¿Por qué no es falsable? Porque también es una tautología. Pero acá no es de la forma P o no P, sino el sujeto está contenido en el predicado. O sea, porque parte de la definición de triángulo equilátero es que tiene los tres ángulos iguales, con lo cual acá no estoy diciendo nada. O sea, el sujeto está contenido en el predicado, no estoy diciendo nada. ¿Mm? Otro ejemplo no falsable es uno que sea ambiguo, digamos, en cuanto al significado probabilístico. Es posible ganar hoy apostando al resultado del partido de fútbol televisado. Y sí, es posible, pero eso es irrefutable eso. O sea, dependerá de a qué resultado apueste y dependerá de qué resulte el partido, pero la noción de posible es ambigua y no puede ser refutada. ¿Eh? Ah, entonces, esta va a ser la última transparencia de hoy. Entonces, para Popper, una teoría científica no solamente si sus enunciados son refutables, sino que si anticipan observaciones que podrían ser refutables. ¿Eh? Bueno, para Popper, por ejemplo, ni el marxismo ni el psicoanálisis freudiano serían teorías científicas, porque según él, esto por supuesto que es debatible, es discutible, él decía que ambas son disciplinas que no son refutables. Él esgrimía argumentos, pero no vamos a entrar en eso ahora. Para Popper, una teoría es más científica cuanto más falsable sea. Por ejemplo, el enunciado Marte se mueve en una elipse alrededor del Sol es un enunciado científico porque es refutable. Uno puede ir y observar a ver si Marte efectivamente se mueve o no en una elipse. Ahora, un enunciado más falsable es este, que es una especie de ley local a nivel sistema solar, nuestro sistema solar. Todos los planetas se mueven en elipses alrededor del Sol. Este es un enunciado más falsable y por lo tanto tiene mayor contenido científico que este, porque este involucra a todos los planetas del sistema solar. Popper era consciente de que para él la noción de verdad es difícil de atrapar, pero él lo que decía es que
aunque nunca podemos estar seguros de si una teoría es verdadera o no, pero sí él decía que una teoría que ha sido refutada y ha sido reemplazada por otra que hasta el momento no ha sido refutada, obviamente que se aplica al mismo campo científico, ¿no? Está más cerca de la verdad. Por supuesto que tampoco Popper pudo definir la noción de distancia a la verdad, ¿no? Obviamente. En cuanto a metodología científica, Popper lo que alienta es ser audaz a la hora de proponer nuevas teorías. Porque él asocia audacia con claridad y precisión. ¿Mm? Justamente, cuanto más clara y audaz sea una teoría, o sea, perdón, no audaz, porque justamente cuanto más clara y precisa sea una teoría, es más audaz, porque es el mayor el número de falsadores potenciales. O sea, a veces uno llama chanta a alguien que hace una predicción que uno se da cuenta que no importa qué es lo que suceda, el tipo va a tener algún subterfugio para decir, no, pero en realidad pasó tal cosa o tal otra. Entonces, a alguien que haga una predicción, cuanto más claro sea, primero es más serio, o uno lo asocia con mayor seriedad. ¿Por qué? Porque si es más claro su predicción, bueno, va a ser más fácil de ser refutada. Bueno, si acierta, bueno, uno va a empezar a tenerle más respeto, pero digamos, si hace predicciones muy, muy ambiguas, entonces, bueno, primero no sirven de mucho, ¿no? Y segundo, bueno, siempre va a tener algún subterfugio para justificar por qué erró en su predicción. Bueno, muy bien. Acá dejo de